La United Fruit Company consideró estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, tendrían que aumentar los salarios y otras pretensiones lesivas para esta empresa. Ante estas circunstancias, la United se negó a negociar con los obreros. Andrea Bautista. Los No, yo no sé. audífonos, los audios. ¿Sí? A ver, hay unos compañeros, por favor, Ah, qué pecado. por favor, Andrea los Bautista. micrófonos. Por favor, los micrófonos. Listo, gracias. El 28 de octubre y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de los Trabajadores le entregó a la empresa un ultimátum. Se acordaba la negociación o los trabajadores iniciarían la huelga. La actitud del gobierno central no fue la más acertada porque se convirtió en cómplice de la masacre. Ni el presidente de la República, ni el Congreso, y mucho menos el Ministerio de Industrias, hicieron absolutamente nada para mediar en esta situación laboral. La respuesta del gobierno nacional fue militar. El ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba en Barranquilla, mover 3 batallones para la zona bananera. Y además se le ordenó garantizar el orden público. Con sentimiento reprocho en calorada fiebre que negro 6 de diciembre de aquel año 28. Cortés Vargas hizo el sancocho en un brutal desespero. Un villano sin esmero que apoyó cruel desastre formó la grande masacre en el pueblo cienaguero. El general Vargas Cortés replegó soldados por toda la zona bananera y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical se reunió la noche del 4 de diciembre en Ciénaga y decidieron que 50 mensajeros llevaran instrucciones precisas a las plantaciones y caseríos de la zona. Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga el 5 de diciembre en la noche y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 para llevar a cabo una gran manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles que obligaran a la United a negociar con sus trabajadores. Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía, ya casi caía la tarde, hombres, mujeres y niños comenzaron a llegar a Ciénaga. A las 2:30 de la tarde, Ciénaga parecía que estuviera de fiestas. A esa hora llegó el primer grupo de obreros de la región de Pueblo Viejo, portando un inmenso retrato del libertador Simón Bolívar y una bandera colombiana. De improviso, una banda de música en medio de la multitud que se agrupaba en la plaza del ferrocarril. Después, un grito sonoro de Viva Colombia Libre, salido de 5.000 gargantas, fue a perderse en el infinito a lo largo de la región. Una hora más tarde, se corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían a Ciénaga en tren especial con el fin de firmar el pacto de la multinacional aceptado por los obreros días anteriores. Todo parecía que se iba a resolver el conflicto, pero a las 5:30 de la tarde llegó otro golpe. El gobernador no vendría jamás. En ese instante, el general Cortés Vargas ordenó concentrar toda la fuerza del ejército en la estación del ferrocarril para batir a fuego a los amotinados. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes. Cuando los huelguistas quisieron reunirse masivamente en la estación del ferrocarril, el general Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban posesionados del lugar. En pleno estado de sitio, siendo posiblemente de las 10 de la noche en adelante, la plaza se llenó de gente.
niños, viejos, perros, ancianos, gente de toda clase, mujeres. Salió el batallón, después volvió y salió otro escuadrón y así fueron saliendo hasta que la placita se llenó. Mandaron más de 400 cachacos de esos con los rifles y Cortés Vargas, un hombre malísimo, con metralladoras y todo. Entonces fue arrasando con toda esa gente, matándolas. Nada más se oía ese solo tromeo, uno no podía abrir la puerta, no podía tomarse a la puerta de la calle porque esos cachacos le apuntaban a uno para matarlo. No podía uno salir ni a tomar agua. El general Cortés Vargas era un hombre como reposado, ¿ves? No me atrevo a decir que fue malo. Como buen oficial del ejército cumplió con su deber, ¿comprendes? Y él le dijo a la gente que se retiraran, no una vez, sino muchas veces. Entonces comenzaron a contar 1, otro minuto, 2, 3 minutos, a la 1, a las 2. ¿Se rinden? ¡No! A las 11 de la noche llegó una noticia fatídica para los intereses de los trabajadores. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil militar al general Cortés Vargas. A la 1:30 de la mañana, Cortés Vargas y sus tropas, ante la multitud de obreros, sonaron los tambores. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza del ferrocarril. En voz alta, un capitán leyó el decreto del estado de sitio, a través del cual se prohibían asambleas o reuniones de más de 3 personas. Los huelguistas debían dispersarse en forma inmediata, o de lo contrario, las tropas dispararían. Siguieron 3 toques de cornetas a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Los huelguistas jamás imaginaron que los soldados iban a disparar. Casi que espontáneamente, todos gritaron: ¡viva la huelga! ¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército! Inmediatamente, el general Cortés Vargas ordenó disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. Un momento de pánico, dolor y confusión. Mientras unos caían, otros trataban de escapar. Estaba yo en la estación. En esa hecha estaba yo como de 12 años. Me puse junto de un muchacho que al menos sirvió en el cuartel. La segunda descarga fue cuando hubo los muertos. Entonces me fui rodando con el muchacho hasta pasar la calle al otro lado. De ahí nos paramos. Él me dijo, váyase para la casa, y yo me fui para la casa. Bueno, el día siguiente, como pelado, me vine acá al campo, donde había sucedido la tragedia, y vi los muertos. Pero allí solamente ya habían dejado más que 9, que eran los 9, digo yo que eran 9 puntos, y así fue todo. Después de la matazón, un cabo nos ordenó al negro Bovea y a mí que subiéramos a los camiones. Hay que arrear esta gente, nos dijo. Comenzamos el trabajo de trasladar cadáveres entre el negro Bovea y yo. Cada uno hizo un viaje hasta la playa, donde habían 3 botes. Fueron unos 80 cadáveres que después fueron llevados a alta mar en el buque Pichincha y echados a los tiburones. Después otro viaje cada uno hasta unos terrenos del antiguo matadero y fueron 70 cadáveres más. Allí se cavó una fosa común en la que fueron sepultados. Por último, el negro Bovea hizo 3 viajes y yo 4, con unos 500 muertos hasta el lugar llamado Aguacoca. Los enterramos en otra fosa común. Solo dejaron 9 muertos. El coronel Óscar Pérez, apodado Chihuita, lo señalaba al que pasaba y decía: ahí tienen los 9 puntos del pliego. Este suceso
Jorge Eliezer Gaitán lo calificó como la página más bochornosa de la historia, y un tiempo después siguió un periodo de terror con más de 1.500 víctimas. Ok, mis queridos estudiantes, esa ha sido la primera parte de nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a escuchar los comentarios que quieran realizar los estudiantes. Adelante, ¿quién quiere empezar? Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Aló, doctor. Adelante, adelante. Bueno, ya. Doctor, qué pena. Sí, me interesó este pequeño mensaje que deja la masacre de las bananeras, pero lo que pasa es que yo como que cuando hablaron de la masacre de las bananeras, ya estaba mentalizado sobre la masacre de las bananeras en el Urabá antioqueño entre paramilitares y guerrilla, porque allá hubo algo así más o menos lo mismo. Sí. En el gobierno de Uribe, que era gobernador de Antioquia. Sí. Esta no la había sabido, me parece interesante, pero vemos cómo siempre las mismas personas, o sea, empresarios, digámoslo así, han desconocido el valor de cada persona por su esfuerzo. O sea, una persona tiene derecho a ganarse algo digno por su esfuerzo. Entonces, desde ahí está la interpretación, que eran 9 pliegos, pero que nunca le reconocieron, sino se lo reconocieron fue a punta de plomo. Sí. Eso es algo, y ahí es una de las partes que genera la violencia en Colombia. Sí, señor. Eso es mi apreciación. Muchas gracias. ¿Qué otra persona se anima a hablar? Doctor, yo quisiera más bien preguntar. No, no me preguntarle. No, no doctor, me pregunte. No me pregunte. Conceptualice, lance su concepto. Profe, yo quiero hablar. No, espérate, Camilo. Vamos, María Eugenia. Tú puedes hablar. Bueno, pues, doctor, me parece pues terrible el haber matado a toda esta gente, y también me pregunto qué pasó con este crimen, crímenes de lesa humanidad que ocurrieron allí, o homicidios, o como los tipifique la norma en ese momento, pero pues, o sea, fue una cosa atroz. Y lo que hacían, pues me parece tan terrible no pagarles, y una empresa de otro país extranjera venir a explotar la gente y haber hecho todo eso con esas personas. Me parece terrible, triste y degradante en ese caso. Y yo me pregunto qué pasaría con ese general y con esas empresas. No, en ese momento tenía conocimiento de que esa empresa estaba en decadencia, estaba muy mal económicamente. No sé qué pasaría con eso. Sí, eso es lo que se necesita, María Eugenia, en estos temas, que la gente conceptualice, saque su concepto de acuerdo a lo que escuchó, de acuerdo a lo que vio. De eso es de lo que se trata, porque cada quien tiene su forma de ir aprendiendo ese conocimiento. Muchas gracias. Vamos, Camilo, que lo interrumpí. Adelante. Profe, muchas gracias. Mire que más allá de la masacre que patrocinaron la empresa norteamericana con los allá Magdalenas, también hay que tener presente que este país ha permitido que las empresas foráneas hagan y deshagan con sus nacionales.
Por ejemplo, mire que cuando se separa Panamá de Colombia, es el mismo Estado colombiano con una maniobra que permite que se pierda todo ese dinero sin reconocer prestaciones, sueldos y demás personas a la gente. Todo por los intereses de las pocas personas que manejan la nación completamente. Y el reflejo del pasado es la actualidad que se vive en todas las empresas. Usted ya ha explicado de que los aforados terminan siendo presas de sus deseos, de sus pasiones, alejándose de la persona que representan, a un grupo, un colectivo. Y eso pasó ahí también. La gente que podía hablar no lo hizo. Y el Estado lo permite. Es esa, por decirlo así, complicidad omisiva y visible ante el daño del extranjero nacional. Y eso refleja el video. Eso quería decir. Profe, ¿yo puedo opinar? Sí, claro. Ricardo, profe. Bueno, ¿quién habló primero? Edward. Edward. Profe, pero tenemos la mano levantada. Disculpe, lo que pasa es que estamos bueno. respetando ese derecho a levantar la mano y ya vemos 1, 2, 3, 4 personas que levantamos la mano. Bueno, hay conmigo, se dice. Profe, yo tengo la mano levantada hace ratico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Atención. Va Oscar, va Fernando, va Wilmer, va Elkin, va Orlando, Edward, Sara, Omar, Ricardo, Alexander, Brandon y María Eugenia ya había hablado. Bueno, hasta María Eugenia vamos. Pero no hablemos más de lo necesario porque todavía tenemos que discutir otra cosita. Bueno, adelante, en ese orden que les dije. Vamos. Profe, buenas noches. Buenas, No, Oscar, sí. Viendo el video, esto aquí se cometió un crimen de lesa humanidad, pero bastante, un error muy grande. Incluso eso las naciones, ese delito está entre las Naciones Unidas, creo que es. No sé qué pasaría con el general, yo no sé qué pasa con esa gente, pero pues a mí me parece muy, muy vasto, muy terrible lo que sucedió. Es un delito de lesa humanidad. Bueno, muchas gracias. El que sigue. Sí, profesor, de nuevo yo. Mire, lo que pasa es que el desconocimiento real, más o menos, no sé si es por la cultura, la sociedad o era por el tiempo. En ese tiempo no se valoraba mucho el esfuerzo del trabajador. Segundo, porque tampoco se tenía muy en cuenta lo que eran las grandes compañías donde contrataban a las personas, pero no en asociación, o sea, no en forma sindical, sino eran individuales que eran de paso a veces, igual que a veces las personas que van a coger café. Teniendo en cuenta esto, esas facetas, como dice el video, se les pagaban bien, pero en sí no se les pagaban bien porque no se les reconoció ciertos derechos fundamentales, que era el día de descanso, el día de esto. Entonces, el video nos hace plantear la forma de contratación hoy en día en Colombia y nos hace pensar también hoy en día en Colombia qué se va a contratar por horas. ¿Será viable? ¿No será viable? Entonces, ahí es donde está el apoyo de los sindicatos. Ese era el otro punto de vista. Gracias. ¿Quién sigue? Fue lo más duro de trabajar en Chicago. Es que hay personas que no están en clase, están en otro tema y nos perturban nuestra clase. Alice, Mariana, por favor, el micrófono. A ver, ¿quién sigue? Profe Edward. Vamos, adelante. Profesor, a mí me parece que desde épocas antiguas se ha visto cómo se han vulnerado los diferentes derechos de los trabajadores y ha sido una lucha insaciable para lograr como una posición social y que se respeten esos derechos. De pronto en este momento no se comete esa masacre de asesinatos, pero sí se ve que para que se puedan respetar los derechos de los trabajadores se tenga que llegar hasta imponer una tutela, ya que en las empresas se cuenta con esa persecución de que si una persona de pronto va a actuar porque se tiene conocimiento de que están violando los derechos, corre el riesgo a que sea despedido, que lo amenacen, que le puede costar hasta el propio puesto. Entonces hasta hoy en día se ve como
esa masacre laboral aún se sigue presentando, no de la forma de asesinatos, pero en ese otro sentido. Muchas gracias. ¿Quién más sigue? Sigo yo, buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, pues en primera instancia, mi punto de vista es que es interesante y muy importante conocer nuestra historia, porque en eso se basa, ¿no? Si no hubiese pasado todo lo que pasó en su momento, todavía nos seguirían vulnerando los derechos de la manera, como lo decía mi compañero, nos siguen vulnerando los derechos a los empleados, pero no solo eso, sino que a pesar de que ha pasado sangre, ha pasado tanto en este país, todavía los sindicatos son muy señalados, es decir, la persona que quiera ser parte del sindicato, como lo decía el mismo profesor, es el revoltoso, es el comunista, es el socialista e incluso los tachan de guerrilleros por pensar en defender y proteger los derechos de sus compañeros e incluso sus derechos. Entonces, a mi punto de vista, es muy interesante conocer la historia y conocerla de fondo para que nosotros mismos no nos dejemos vulnerar nuestros derechos y así enseñemos a las futuras generaciones a que los derechos fundamentales y los derechos internacionales que se han interiorizado en Colombia son importantes y son lo fundamental para que una sociedad se construya de una manera objetiva. Muchas gracias. Omar. Buenas noches, doctor. Hola, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Sí, pues yo sí había leído afortunadamente el tema de la masacre de las bananeras y el libro que dejó Jorge Eliezer Gaitán, porque él hizo en su época 2 grandes debates en el Senado y se muestra lo que han sido a través de la historia las multinacionales en el país. Siempre los gobernantes han protegido las multinacionales. Un ejemplo claro en este momento es el Cerrejón, donde llevan más de 30 años expropiándonos, porque ahí no nos están ni pagando ni indemnizando, sino expropiando nuestras riquezas. Y adicionalmente el daño ambiental que le están causando al país. Entonces aquí la protección por parte de nuestros gobernantes hacia las multinacionales es ineludible, eso no es una mentira. Afortunadamente, pues hoy en día existe la Organización Internacional del Trabajo y muchas ONGs que protestan ante el tema. Las masacres laborales, si no son tan llamativas como fue la masacre de las bananeras, sí han seguido asesinando dirigentes sindicales. Y hoy en día vemos cualquier persona que trate de ser un líder social, que denuncie, es asesinado por el Estado. Y es por el Estado, o sea, eso hay que decirlo claro. Entonces, la historia se repite, como dice un filósofo, nuevamente en forma de tragedia, doctor. Muchas gracias, Omar. Ricardo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No, la parte obviamente pues bastante impactante, no había visto el video sino hasta ahora. Sí había escuchado lo de la bananera, pero lo del tiempo de Uribe, pero no esta. Igualmente pues no es mucho lo que haya cambiado, igualmente se siguen matando líderes en temas de sindicatos, e igualmente siempre las empresas de otros países pues imponen por ser potencias económicas. Y obviamente pues tiene que haber como algún tipo de acuerdo, pensaría uno, entre el presidente, digamos, en este caso, y las empresas que explotan nuestro país. Muchas gracias, Ricardo. Brandon. ¿Brandon había pedido la palabra? ¿O Alexander Amaya? Doctor Brandon. O adelante, Brandon. Yo creo que acá hay varios puntos importantes, más allá de la masacre, que obviamente es muy importante y marca como, o divide la historia de Colombia, no tanto en lo genocida que hemos sido, porque nos hemos matado toda la vida, liberales, conservadores, todo eso, sino que como que de allí se empieza a tener en cuenta en Colombia, sea por Jorge Eliezer Gaitán, sea por el doctor Galán, por los demás, digamos, que se pronunciaron al respecto, y se empieza a tener en cuenta esos derechos laborales.
Fue duro lo que pasó, pero en Colombia ha sido así y en muchas partes del mundo. Nos tiene que pasar algo fuerte para reaccionar. Reaccionamos tardío. Acá en Colombia los derechos laborales no existían y los que existen se siguen vulnerando a un margen más pequeño. Pero como decían los compañeros, hoy en la costa, que es donde pasa esto, la zona bananera de todo el Bajo Magdalena, se siguen violando los derechos. Un jornal de un campesino en Colombia cuesta 15.000 pesos y no tienes derecho a salud, no tienes derecho a nada, que era lo que pasaba en ese momento. Entonces, no, es que mira, el pasado no, las cosas siguen estando igual. El campesinado en Colombia que trabaja para haciendas del ubérrimo no tienen derecho a salud, pensión, si te metiste un machetazo en una pata, nada pasa contigo. Y eso que se veía en 1928, hoy en 2020, sigue sucediendo, sigue estando igual. Y aunque nos hemos pronunciado, tenemos código del derecho laboral, tenemos muchas cosas más, en Colombia sigue sucediendo y los colombianos de 50 que somos, 30 millones todavía nos hacemos los de las orejas grandes y todavía nos asombra lo que pasó hace 80 años. Gracias, doctor. Gracias, Brandon. Tú hablabas de un tema del ubérrimo. ¿Qué es eso? Brandon. Es la finca de Uribe, doctor. No, deja que conteste Brandon. Brandon se fue. Bueno. Doctor, aquí estoy. Dime. Cuando me refiero al ubérrimo, el ubérrimo es el nombre de la hacienda del doctor Uribe en Córdoba, a 1 kilómetro del aeropuerto de Montería. Cuando me refiero al ubérrimo, no me refiero específicamente, acá para los uribistas de pronto, al doctor Uribe, sino a extensiones o haciendas igual de grandes a las del doctor Uribe. No me consta que allá vulneren los derechos laborales de las personas, pero en Colombia y en Córdoba, hablo de Córdoba porque soy cordobés, hacendados le pagan lo mínimo a un campesino que el hijo se muere porque lo picó una serpiente. Entonces esos derechos laborales, la comparación que hago con el ubérrimo es netamente por extensiones de tierras con un solo dueño, pero cuando hago alusión a los derechos laborales que hoy vemos en ese video de hace tantos años, en Colombia sigue pasando la misma vaina. O sea... Bueno, bien. Gracias, doctor. Sí. ¿Alexander Amaya había pedido la palabra o no? Cordial saludo, éxito, mi doctor. Sí, mi doctor, y bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al video como tal, mi doctor, yo lo que veo es que efectivamente hay unos problemas sociales que continúan y realmente en manos de nosotros, los ciudadanos, los colombianos, están las soluciones, es apropiarnos de todas esas necesidades que tienen, como lo decía el compañero, nuestros campesinos y nuestra gente. Pero esto es de trabajar en equipo con quién digo yo, no con los políticos tradicionales, sino nosotros en unión, empresarios, trabajadores, mi doctor, y entre todos, llegar realmente a buscar esas soluciones que traigan un cambio para el país, porque no podemos quedarnos enfrascados para siempre en lo mismo. Uno soluciona a futuro lo que en pasado vio los errores, mi doctor. Y es necesario, claro, hay que trabajar en esos cambios y tenemos que ser lo suficientemente coherentes para saber que las cosas tienen que mejorar, pero eso dependerá de cada uno de nosotros y trabajando en equipo. Gracias, mi doctor. A usted muy amable. Bueno, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes de derecho laboral qué han visto? Muchachos. Hemos visto todo lo de nómina, liquidación, de cesantías, primas, de todo lo que es la parte de nómina, pues nos enseñó el profesor,
como tal también unas cosas de derecho, unas cosas de normas que se manejan entre el código sustantivo del trabajo, todas las normas nos las explicó y nos dijo qué artículos se llevaban para tales y tales cosas y nos enseñó a liquidar. Gracias, María Eugenia. ¿Y se puede saber cuál fue el docente que les dictó esa materia? ¿Se acuerdan del nombre del docente? No, señor. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el doctor que les dictó esa materia? Carlos Bautista, profe. Doctor Carlos Bautista. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Él les debió haber dicho a ustedes sobre los temas de las formas de contrato. ¿Se acuerdan de eso? De las formas de contrato. Señor, sí, señor. Y nos enseñó todos los contratos y las formas, contrato individual, con contrato indefinido. No. A ver, Fernando. Él nos enseñó la clase del contrato, cuáles contratos uno podía ejecutar con el empleado o empleador. Fernando, escúcheme. Fernando, escúcheme. Una cosa son las formas del contrato y otra cosa son las clases de contrato. Yo estoy preguntando por las formas de contrato. Bueno, las formas de contrato son dos. Una que es verbal y la otra que es escrito. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque dentro de lo que nosotros acabamos de ver, estamos observando un asunto que el doctor Bautista, yo sé, porque yo sé que él lo explica en sus asignaturas, es cómo vemos la gran diferencia que hay entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, porque el título del contrato es Contrato Civil de Prestación de Servicios. Por ende, el contrato laboral no es un contrato laboral. En ese orden de ideas, entonces aparecen tres elementos para constituir el contrato laboral, que son la subordinación, el horario, el salario y la prestación del servicio directamente por el trabajador. Esos son los elementos fundamentales para constituir el contrato laboral. Entonces, los estudiantes pueden preguntar, doctor Niño, yo tengo un contrato de prestación de servicios con el Estado, pero resulta que yo cumplo horario. A mí me dicen que tengo que trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 5:30 y estoy pagando el día sábado en semana para no trabajar las 4 o 5 horas del día sábado. Aparte de eso, doctor, ¿cómo le parece que en la época de la pandemia tenía que ir a trabajar y porque no me pasaba el transporte, me pasaron un memorando llamándome la atención? Entonces, ¿qué hago, doctor? La respuesta es la siguiente. Ese contrato civil de prestación de servicios, para que se convierta en un contrato laboral, necesariamente se tiene que presentar una demanda laboral ordinaria ante un juez laboral y probarle al juez que él le daban órdenes, estaba subordinado, le llamaron la atención, presentar ese memorando de llamado de atención y que prestaba el servicio directamente el trabajo. Cuando le prueban al juez que existieron los elementos fundamentales para la prestación, para el contrato laboral, el juez declara que ese contrato
de prestación de servicios se convierta en un contrato laboral, que es el llamado contrato realidad. ¿De a dónde nace el contrato realidad? Es la fusión, se fusiona el contrato de prestación de servicios por cumplir los 3 elementos fundamentales y se convierte en un contrato laboral. Pero debe ser declarado por un juez laboral de la República. Y fíjense ustedes que en las bananeras, la United Fruit Company empezó con el famoso contrato de prestación de servicios. Fíjense que desde el año 1928 empieza la historia a ver cómo a través de esos contratos de prestación de servicios empiezan la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y el Estado es uno de los que más promueve esos contratos de prestación de servicios para no pagarle seguridad social al trabajador, ni tampoco para pagarle la parte correspondiente a las prestaciones sociales. El mismo Estado promueve eso. Los particulares lo siguen promoviendo. Entonces, fíjense ustedes que desde esa época de las bananeras ya se estaba hablando del contrato realidad. ¿Qué es un contrato realidad? Es la fusión del contrato de prestación de servicios con el contrato laboral, porque cumple los elementos fundamentales para que sea contrato laboral. Pero es un juez de la República el que define eso. Ahora bien, fíjense ustedes... Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir esa parte del contrato realidad, por favor? Andrés, eso queda grabado en la clase. Eso queda grabado en la clase. Entonces, fíjense ustedes cómo eran más de 25.000 obreros que estaban en la plantación y asesinan a más de 4.000, lo que dice la historia, lo que narra la historia. Otros dicen que fueron muchos más. Pero fíjense que en la plaza aparece solamente 9 cadáveres. No aparecen más sino 9 cadáveres y la gente dijo que ese era como la señal de los 9 puntos que tenía el pliego de condiciones. Por primera vez vemos entonces que aparece un pliego de condiciones, que lo vamos a ver nosotros detenidamente con esos pliegos de condiciones en pleno siglo XXI, los pliegos de condiciones de las grandes empresas, de las multinacionales, de todas esas empresas que hoy avasallan los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, entonces vemos cómo hacemos un reconocimiento al contrato realidad, que es nuevo, que todo el mundo sabe, que todo el mundo escucha, pero que solamente ustedes, estudiantes de derecho, y yo, como abogado y profesor, podemos identificar plenamente. Entonces, los 9 muertos que aparecen en Ciénaga es como ellos quisieron probarle al mundo entero que solamente fueron 9 muertos, pero la gente del común dijo, esos 9 muertos es el significado de los 9 puntos del pliego de condiciones que estaban pidiendo para la época los trabajadores, los obreros de la United Fruit Company. Bueno, listo. Ahora vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video referente a un sindicato en Colombia. Igual, pues ahora quiero que no participen los mismos que ya hablaron, sino que hablen otros, porque tenemos 71 de 85 inscritos
y quiero que los demás también participen. Vamos a ver esto. Mayo de 2004, se firma el acta de acuerdo entre representantes de la empresa, la USO, el Consejo Municipal y la Iglesia Católica como garantes, y se pone final al movimiento huelguístico. El resultado fue 258 trabajadores despedidos por participar de la huelga. 110 de ellos se fueron pensionados plenos y proporcionalmente. 34 despidos plenos y 104 reintegrados por el Tribunal de Arbitramiento Voluntario ad hoc. Pero una vez se da el reintegro, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovix, anunciaba en público que de inmediato se iniciaba el proceso jurídico para despedirlos de nuevo. Injusta sentencia que se ha cumplido prácticamente en su totalidad, pese a que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al tratar el caso 2355, recomendó el reintegro de todos los despedidos y cesara toda acción jurídica contra los trabajadores. La represión continúa. Después de la huelga del 2004, los despidos, aplicación de medidas de control disciplinario que se convierten en la violencia institucional, donde a través de esta medida tenemos más de 930 procesos, la represión contra las familias, al dejar desempleados a muchos trabajadores, política aplicada por Álvaro Uribe Vélez, que desconoce los convenios internacionales como el reconocimiento legal de la huelga conferido por la OIT en su última conferencia, donde ratificaron que los trabajadores petroleros tenemos derecho a la huelga. A los obreros se les ha tratado de crear líneas divisorias por su condición contractual, y es así como inicialmente a través de 3 personas iniciaron la contratación de eventuales, los cuales en la década de los 70 pretendieron hacerlos reñir con los denominados trabajadores de base, pero la fuerza de la unidad y los elementos de la organización permitieron el surgimiento de una importante fuerza laboral, reconocida como los temporales. De ahí en adelante, además de su profesionalismo y laboriosidad, se dedicaron a reivindicar sus derechos negados por años. Otra forma surge con el cambio de siglo, en vía de las políticas de reducción de costos y eliminación de la USO, la tercerización de la mayoría de las actividades a través de firmas contratistas, pero la idea del gobierno y la administración no funcionaron por la sencilla razón de que se requiere la fuerza laboral del obrero y este se reconoce a sí mismo como sujeto histórico, y ello lo lleva a organizarse para reclamar ante tanta humillación y salarios de hambre. Nuevamente la USO se hace presente, aglutinando la fuerza laboral verde. El gobierno nacional, a través de métodos antipopulares, pretende desarticular la USO con maniobras como la venta del 51% de la refinería de Cartagena, la no reversión y entrega hasta su agotamiento de los yacimientos de gas de Chuchupa Ballenas, así como los contratos de Caño Limón y la entrega de campos maduros para ser explorados y explotados por terceros, y la más reciente, la Ley 1118, que contempla la venta de las acciones de Ecopetrol, pese a que los sectores demócratas y progresistas del país ven la inconveniencia para los intereses de la nación. Pese a todo lo anterior, el sindicato se ha fortalecido debido a la renovación de sus cuadros, la formación política y sindical de sus afiliados y la cooperación internacional a través de convenios como la Corporación Aurizará, auspiciada por la Federación General de Trabajadores de Bélgica, FGTB. Es así como el sindicato se visiona como una organización de proyección internacional, fortaleciendo su dinámica, coordinación y articulación, haciendo prevalecer su carácter clasista y revolucionario a través de la presentación de un pliego único sectorial que despierte la simpatía de la población frente a la lucha de la USO y fortalezca su disposición de defender sus derechos, incrementando significativamente su base social en números de afiliados, que hacia el 2011 se contempla en 11.000. Para todo lo anterior, se ha definido todo un proceso discutido ampliamente y denominado Plan Estratégico para el Desarrollo de la USO y su base social. En todos estos años de unión, solidaridad y lucha, la población colombiana ha sido el aporte más importante para el desarrollo de estas batallas, que de la mano con los obreros han exigido la defensa de sus derechos hasta la saciedad y con la certeza que siempre han tenido la razón. Bueno,
Ahí entonces tenemos ese otro video donde ustedes también se pueden dar cuenta cómo las empresas del Estado, a pesar de que es una de las empresas que mejor paga los salarios, tengo experiencia porque en alguna época fui contratista de Ecopetrol en Pozo Colorado, en Santa Marta. Allí tenían establecido un salario mínimo para la empresa. Entonces ellos decían, el salario mínimo para la empresa es de 1.800.000 pesos. Puede ser el doble de lo que vale el salario mínimo actualmente. Y sobre ese valor, los contratistas tenían que cotizar la prestación de los servicios que estaban ofertando para la empresa. De modo pues que una aseadora de Ecopetrol, si ellos tienen establecido que el salario mínimo es de 1.800.000 pesos, ese es el salario que debe ganar una empleada de servicios generales que trabaje con un contratista para Ecopetrol. Y así está cotizado y sobre esa base le hacen el pago a la Seguridad Social. Y a pesar de eso, por las riquezas y por todas las utilidades que tiene esta compañía, los trabajadores, en uso de su derecho constitucional, se asocian, se agremian y hacen sus manifestaciones. Hoy vi en Ecopetrol de la 36 con carrera 13 que hay plantones de obreros y realmente es la fuerza pública la que por orden del presidente de Ecopetrol los corretean, los cambian de sitio, no los dejan asentarse para que hagan esos plantones frente a Ecopetrol en pro de estar solicitando que se les reconozca algunos derechos que ellos consideran que han sido vulnerados. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿quién quiere participar? Adelante. Está... Doctor, buenas noches. Doctor. Pero quiero que no sean los mismos. Quiero que no sean los mismos. No, yo no he participado. Sí, que no Rosa Agudelo, ya alcé la mano. Bueno, Rosa, adelante. Entonces, pues, doctor, nosotros vimos el segundo video. El segundo video que fue la huelga del 2004 por el movimiento de los trabajadores de Ecopetrol. Y vemos ahí que fueron como 930 procesos de las demandas que han hecho los trabajadores porque a ellos los sacaron ilegalmente. Como todos somos conocedores, Ecopetrol era la mejor empresa pagadora del país y al haber esa huelga, pues arbitrariamente los gobiernos que estaban de este turno en su época, ellos desconocieron los tratados internacionales y lo que estaba firmado por la OIT, que ellos no podían sacar arbitrariamente a los trabajadores, y teniendo en cuenta de que habían multinacionales como las hay hoy en día, haciendo las exploraciones petroleras en nuestro país que tienen tanta riqueza. Entonces, ¿qué vemos ahí en conclusión nosotros como futuros abogados que somos en el momento, porque todos tenemos que sacarles una conclusión para nuestro futuro, de que en este orden, tanto el Estado como los sindicatos, como los obreros, como todos ellos, tenemos que ir a los marcos legales, jurídicos, para que no haya tanta arbitrariedad. Y si vemos también, hay movimientos donde despiden trabajadores y pues eso se convierte en procesos laborales, que son las demandas que hay contra
contra Ecopetrol, y como todos sabemos, Ecopetrol es una empresa mixta, una sociedad mixta donde hay un porcentaje grande del Estado como un porcentaje de los particulares. Y luego más adelante es donde vemos que Ecopetrol empieza también a vender sus acciones, y pues mucha gente también con la ilusión de que pues queda Ecopetrol, también hicieron bastante inversión en acciones, y hoy en día pues ya no le representa lo que mucha gente esperaba. En conclusión, nosotros como abogados tenemos que ser muy juiciosos en la hora de analizar la problemática y mirar en el marco jurídico quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Esa es mi conclusión. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué otro de los que no ha hablado? Buenas noches, profe. Con Denoy Castillo. Hola, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Adelante. doctor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar, puedo permitirme. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. Gracias. Bueno, en primer lugar, le decía gracias, doctor, por permitirme, bueno, expresar de alguna manera sobre el tema que estamos tratando, lo que es la parte de la colectividad laboral. No, con el debido respeto, pues no pretendo saber más que el profesor, y de antemano pues le pido que cuando vayan a dialogar me corrija. De pronto, como que le digo, interrumpirle su clase en algún término. En mi caso yo llevo 12 años, lo que es la parte sindical. Ya sobre lo que estamos hablando, lo que habla la historia, así como fue el tema de las bananeras, si mal no estoy, por favor me corrige, doctor, cuando fue, si mal no estoy, la lucha porque se estipulara una jornada máxima que fue la de 8 horas. Si mal no estoy, fue en España, cuando igual un empleador encerró a sus empleados en la fábrica y les encendió fuego. Creo que ahí estuvieron un sinnúmero de mujeres, como 120 mujeres, que murieron incineradas porque exigían precisamente las 8 horas de trabajo. De ahí que se implantó en el mundo lo que era una jornada laboral máxima de 8 horas legalmente establecida. Bueno, en la otra parte, y en lo personal, en lo que puede ser o en lo que es mejor, el manejo, digamos, o el direccionamiento de una organización sindical, lo primero que se tiene que tener como persona es la convicción plena de lo que uno va a hacer. Es igual como en estos momentos, quienes elegimos, vamos a estudiar Derecho, vamos a hacer una carrera de Derecho, es porque tenemos la plena convicción de lo que vamos a hacer. De lo contrario, pues estaría uno como perdiendo el tiempo. Dentro de la que han habido las masacres en la historia, hablando de las bananeras, en ese momento aquellas personas, aquellos líderes que luchaban por los derechos, digamos, tanto suyos, pero también por ese aglomerado de compañeros, de trabajadores que les seguían, los mataron, digamos, a bala, a plomo. Hoy esa clase trabajadora o a la clase trabajadora en Colombia nos matan sistemáticamente. De pronto, pues, es un tema como muy, me atrevo a decirlo, particular, entre comillas, para mucha de la clase trabajadora, por dogmas, por la manera en que el empleador presiona al trabajador, le hace creer que esto es algo que va en contra, digamos, de sus propios derechos o de los demás, porque siempre dicen, no, es que el sindicato viene a acabar, es que el sindicato viene a destruir, porque precisamente lo que se persigue es unas mejores condiciones tanto salariales como laborales para aquellos trabajadores que desempeñan y que tienen o tenemos una empresa, digamos, en alto, porque somos la fuente o somos la materia prima en muchas de las instancias, las personas, no las máquinas.
dentro de ese sistema y pues que el gobierno mismo lo aplaude, lo hace, qué sé yo, lo crea, el hecho de quitar una estabilidad laboral, porque ya no hablamos de un contrato indefinido en Colombia en estos momentos. Eso es una parte muy tajante, digamos, para que los obreros no tengan esa condición de poderse asociar. Porque entonces usted cumple o no cumple su año de trabajo, cuando hablamos de un contrato anual, o un contrato fijo en otro término, y sencillamente se va. Sí, sí, Uno de los sí, peores sí. enemigos, discúlpeme, doctor, uno de los peores enemigos que tenemos en Colombia los trabajadores es el Ministerio de Trabajo. Gracias, doctor. Gracias. Sí, es que sin hacer alarde de absolutamente nada, estábamos hablando con una persona que es versada, que vive el mundo sindical en Colombia. Por eso él habla con esas características y se le siente ese sentir patrio por la defensa de los intereses de los trabajadores. Con él tuvimos la oportunidad de compartir lógica jurídica y nos fue muy bien, porque es ir más allá del conocimiento humano. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que llevamos mal contados 92 años, 92 años de lucha sindical. 92 años, mal contados. Podríamos hablar de 100 años de lucha sindical. Y decían los compañeros que no ha pasado nada. Sigue la misma con las mismas. No pasa nada. Mientras este país siga siendo gobernado por 5 familias, no pasará nada. Porque a nadie le gusta que le quiten el poder. Nadie de los que mandan quieren pasar a ser mandados. Por eso fue que hicieron la paz, porque ellos dijeron, hagamos la paz para que la FARC se desarme, se termine, vayan al Congreso, pero no vamos tampoco al yugo de lo que ellos quieran mandar. Y por eso están en el Congreso de la República. Pero sigue el mismo proceso. Fíjense que lo estamos viendo de todos los vejámenes de Asia, de Bangladesh. Le hemos dado la vuelta por el mundo entero y nadie nos puede decir que el rico seguirá siendo más rico y el pobre será cada día más pobre. Eso nos pasa a nosotros, los que somos trabajadores. Habrá gente que se ufana diciendo, es que yo no me le alquilo a nadie, es que yo tengo mi propia empresa. Y va uno a mirar y a veces gana más uno como empleado que el mismo pequeño empresario que hace grandes esfuerzos por sostener su empresita para sacarla adelante, para sacar pecho y decir, es que yo tengo mi propia empresa, yo soy independiente, pero esclavo de 15 o 17 impuestos que tiene que pagarle al Estado, y por eso se quiebran las pequeñas empresas. Las que sobrevivieron a la pandemia, como la institución donde ustedes estudian y yo trabajo, fue porque tenían una caja grande de reserva económica para sostener. Muchas universidades tuvieron que sacar el 80% de profesores porque no tenían estudiantes con que sostener la universidad. Esta, gracias a Dios, el sistema que tiene la universidad permite que estemos flotando, porque ustedes son los que sostienen la universidad con esas cuotas mensuales que tienen que pagar
con eso sostienen la universidad y con eso nos sostienen a nosotros los profesores. Si les tocara pagar 2.400.000 al inicio del periodo, muchos de ustedes hubieran desertado porque no lo podían pagar, porque muchos se quedaron sin empleo, muchos les hicieron reducción del salario en un 20%, muchos ya no trabajan 8 horas, sino trabajan 6 horas. Entonces la economía se reduce y la gente prefiere comer que estudiar, porque si no estudian, pueda que no pase nada, pero si dejan de comer, sí se van a lastimar. Entonces ahorita, para cerrar, vamos a ver otro video que es el relacionado con el tema de la diferencia entre capitalismo y socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo? A pesar de que el capitalismo y el socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas y, por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción, por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abogan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Críticas al capitalismo. El capitalismo es criticado por fomentar las prácticas de explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos argumentan que el capitalismo conduce inevitablemente a los monopolios y las oligarquías, y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En su obra El Capital, Karl Marx, uno de los más famosos críticos al capitalismo, afirma que este se centra en las ganancias y la riqueza en las manos de unos pocos que utilizan el trabajo de los demás para obtener esa riqueza. Como postuló el economista británico John Maynard Keynes, oligopolios y monopolios luego pueden llevar a las oligarquías, gobiernos de unos pocos, o el fascismo, la fusión del gobierno y las corporaciones con poder monopólico. Críticos como Richard D. Wolff y grupos ambientalistas también afirman que el capitalismo es destructor de los recursos naturales y humanos, así como perjudiciales para la estabilidad económica. Los factores no planificados, casi caóticos de una economía capitalista, con sus recesiones, desempleo y la competencia, a menudo son vistos como fuerzas negativas. Cuando el capitalismo va ligado al imperialismo, como se expone en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales, la difusión de un mensaje de identidad en todo el mundo que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. Críticas al socialismo. Los críticos del socialismo tienden a enfocarse en tres factores: la pérdida de la libertad y los derechos individuales, la ineficiencia de las economías planificadas o controladas y la incapacidad de implementar el socialismo en base a la teoría debido a que sus fundamentos son utópicos. Basados en el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, a las economías planificadas o controladas típicas de los estados socialistas les ha ido mal.
Ludwig von Mises, un economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racional no es posible cuando una economía tiene un solo propietario de los bienes, el Estado, ya que esto conduce a desequilibrios en la producción y distribución. Debido a que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de las libertades y derechos se considera antidemocrático en el mejor de los casos y totalitaria en el peor. La filósofa objetivista Ayn Rand afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ya que si uno no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces la persona está siempre sujeta al Estado. Un argumento similar planteado por los críticos del socialismo es que la competencia, que se considera un rasgo humano básico, no puede ser legislado sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada a los esfuerzos de uno, el incentivo para hacerlo bien y ser productivo o más productivo disminuye o desaparece. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son socialistas, sino más bien comunistas o un híbrido de los dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado obtener resultados adecuados en términos de prosperidad económica y el crecimiento. Los ejemplos citados van desde la antigua Unión Soviética a los regímenes actuales en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales eran o están más en el extremo del espectro comunista. Con base en la evidencia histórica de los gobiernos comunistas, hasta la fecha extensa hambruna, la pobreza severa y colapso son los resultados finales de intentar controlar una economía basada en los planes de 5 años y la asignación de personas a puestos de trabajo y las tareas como si el país fuera una máquina en lugar de una sociedad. Una observación común acerca de las economías socialistas o comunistas, particularmente restrictivas, es que con el tiempo se desarrollan clases, con funcionarios del gobierno como los ricos, una franja como clase media y una gran clase baja, compuesta por los trabajadores, argumento que usan los partidarios del capitalismo para señalar que a final de cuentas los dos modelos terminan teniendo las mismas estructuras sociales. Bueno, se me va a repetir. De hoy, Bueno, para este tema final, voy a considerar que cada uno de ustedes, en sus confines de las mentes, hagan su propio análisis de esa diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista o comunista. Cada quien, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su criterio, puede proporcionar ese propio concepto que van a guardarlo como un comentario que les va a servir mucho para el aprendizaje de este conocimiento científico. Quiero proponerles al salón en pleno, estamos 70 personas, 69 estudiantes y un docente, que ustedes deben de registrar, van a ser los grupos de trabajo que no deben ser inferior a 5 personas. Podría ser grupos de 5 a 8, de 5 a 7, por encima de 5. No voy a aceptar grupos de 1 ni de 2, por encima de 5. Los nuevos mirarán a través del WhatsApp cómo se unen. De modo pues que si hay grupos de 4, llamen esos nuevos y los incorporan para que pasen el umbral de 5. Pueden ser de 7, pueden ser de 8, porque vamos a trabajar en equipo y se requiere que esos grupos
estén inscritos en el correo del docente a más tardar mañana. Quien no aparezca relacionado en esos grupos quiere decir que no existe. Entonces, todos tienen que saber que su grupo nombran un líder, un monitor de ese grupo, que será quien va a mandar el correo del docente. Él va a ser el responsable de su grupo. Entonces, irán a aparecer, hoy aparecieron 68 estudiantes. Si son grupos, bueno, yo supongo que son 85 los inscritos. Bueno, en fin, hagamos esos grupos de trabajo para iniciar. Doctor, una pregunta, qué pena. Sí, María Eugenia. Perdone, doctor, su merced va, o sea, de pronto va a hablar de los sindicatos de la rama judicial, ¿cómo hace la judicial? No, no vamos a puntualizar uno a uno. Nuestro estudio no generaliza uno a uno porque las 40 horas no nos daría para hablar de ellos como tal. Simplemente a partir de mañana ya vamos a iniciar el estudio constitucional de los sindicatos. Vamos a hablar desde el punto de vista legal del Código Sustantivo del Trabajo y de la doctrina de los sindicatos. Pero no vamos a hablar en particular, porque si no los del Banco de la República nos van a decir, oiga, ¿y ustedes por qué no hablan de nosotros? Entonces no vamos a particularizar. Esto fue el ejercicio que exige la universidad para que ustedes tengan la plataforma de lanzamiento del conocimiento científico. Fue individual, lo habíamos podido coger sindicato de los profesores, el de la rama, cualquiera. Entonces cogimos al azar y resultaron estos 2, 3 sindicatos, lo que los estudiantes que no saben de sindicatos empieza con el conocimiento. Entonces quedamos así. Los espero mañana para que reanudemos nuestra clase. Muchas gracias, buenas noches. La clase ha terminado. Feliz noche. Gracias. Igualmente, Gracias, profe. doctor. Feliz Lo mismo. noche, profe. Buenas noches. Lo mismo, buenas noches. Buenas noches. Que tenga linda noche, profe. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes.